yo como pastor, cuando he compartido algún momento de fracaso y cómo el Señor nos ayudó en medio de eso, ha sido vergonzoso para mí. Porque uno quisiera compartir victorias, ¿verdad? Uno quisiera compartir, miren, yo he sido pero perfecto, nunca me he equivocado, etcétera. Y así quisiera uno que lo viera y lo recordara al mundo, ¿verdad? Pero de repente uno se atreve a compartir un fracaso, una situación difícil, y la gente dice, no lo puedo creer, así. Y así me ayudó Dios, y eso alienta más a las personas. Eso da esperanza a las personas, así que hemos aprendido a reciclar el dolor, a reciclar nuestros dolores, nuestros errores, y eso ayuda a las personas más que presentarnos como personas infalibles, que no lo somos, de todo modo no nos creen, ¿verdad? De todo modo no nos creen, pero es bueno aprender a reciclar el dolor. En ese contexto, leamos entonces 2 Corintios capítulo 1, versículos 1 en adelante, donde Pablo le entra de una vez a la yugular al problema de reciclar el dolor. Después de esta linda presentación, arrancamos con la lectura de hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Vamos a iniciar esta parte de la Biblia donde nos vamos a sentir muy identificados con el apóstol Pablo. Y él nos dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Este versículo generalmente me cuesta leerlo porque es impresionante cómo perdieron esperanza, pero oiga lo que dice en el versículo 9. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Entonces tenemos acá en el inicio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el estilo de la redacción es que él inicia presentándose, por eso dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, reconociendo la autoría de toda la epístola, pero entra inmediatamente a reconocer, miren, hemos pasado tribulaciones y en lo que leyó Alejandro, que pareciera un trabalenguas con la palabra consolación, ¿verdad? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y lo que va a decir el apóstol Pablo acá es: nosotros, a pesar de ser siervos de Dios, a pesar de estar conectados con Dios, de escuchar a Dios, diría en mi caso, de haber sido enviados por el Señor, no estamos exentos de tribulaciones, de situaciones difíciles, de situaciones complicadas. Y cualquiera puede decir, pero bueno, y no tanto que oye a Dios el hermano y ora, pues no lo pudo haber Dios librado de eso. No debería ser que si ustedes están usados por el Señor, no lo debería librar Dios de todo eso. No le debió haber advertido Dios tales cosas. Y Pablo dice aquí, ¿sabe qué? Dios no nos evita la tribulación,
Y en medio de la tribulación Dios nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos consolar a los que están pasando momentos difíciles y también que ustedes puedan extender consolación y participen con nosotros en nuestra consolación. Porque imagínense qué insensibles seríamos los ministros de Dios si nosotros no pasáramos ninguna tribulación y llegáramos con otras personas a decirles, pecadores imperfectos, acérquense a Dios, porque yo hace 20 años no tengo un problema. No paso una escasez, no paso un temor, nada me ha pasado. Seríamos tan insensibles con las otras personas. Pero cuando nosotros hemos pasado situaciones difíciles también, podemos relacionarnos con las personas como uno más de ellos, ¿verdad? Wow. Y creo que no hay acto más empático con otros que están sufriendo para consolarlos que orar por ellos. Yo recuerdo hace como 2 semanas más, como un mes y medio, estaba pasando un día lleno de tribulación. Ustedes, a veces uno siente que el diablo se ríe en la cara de uno, ¿verdad? Y estaba yo comprando unas cosas, estaba toda aturdida y recibo el mensaje de una amiga que tiene en su celular a la 1 de la tarde todos los días orar por Carol. Y me llama y me dice, Dios me puso hoy que le pregunte por qué quiere que ore por usted hoy. A ustedes, de verdad que fue ese momento de consolación que mi corazón necesitaba. Y le digo, necesito que ore por esto ahorita, ¿verdad? Estoy en mi día de tribulación y ustedes me sentí tan consolada. Somos las manos y los pies de Jesús en esta tierra y lo podemos hacer a través de las oraciones. ¿Qué más empatía podemos mostrar a otros cuando quitamos del centro de nuestras oraciones nuestras peticiones, nuestro dolor, nuestras tribulaciones y ponemos el dolor, esta consolación de otras personas en nuestro tiempo de oración? Creo que no hay mejor manera de poder nosotros consolar a otros de la misma manera que nosotros hemos sido consolados. Yo quiero enfocarme en el versículo número 8, hermanos. No queremos que ustedes ignoren acerca de los sufrimientos. Hay problemas en nuestra vida. Yo soy testigo que ya siendo hijo de Dios estaba metido en unos problemas terribles que me llevaron a perder esperanza. Incluso me llevaron a dudar de la fe. ¿Será que Dios realmente es para mí o es para otro tipo de personas? Hasta que me tuve que rendir y darme cuenta que el problema, ese sufrimiento que yo estaba padeciendo, era producto de mis malas decisiones. Ahí es donde inicia el camino a la recuperación. Cuando me cae el 20, yo salgo de la negación y empiezo ese viaje hacia la gracia. Admito esa realidad, ya no escondo el dolor. Hoy vamos a hablar de ese dolor, que ese dolor en mi caso después fue el combustible que me sirvió para encontrar a Jesús de una manera diferente. Pero el punto, Carol lo decía al principio del programa, ¿en dónde estoy depositando mi dolor? Dolor más negación más dolor. Dolor puesto en las manos de Dios, ahí es donde empieza la sanidad del corazón. Háblanos un poquito de eso de que casi perdías la fe, Alejandro, porque he escuchado varias personas con el mismo... Yo había aceptado al Señor como mi Señor y Salvador, y a veces uno piensa que ahí ya todo se va a arreglar. No minimizo eso. Esa ha sido la mejor decisión de mi vida, aceptarlo como mi Señor y Salvador. Pero la conversión de un santo, dice John Becker, inicia con una decisión, pero debe ser acompañada con un proceso. Y ese proceso no lo estaba caminando yo. Yo volví a abrir las puertas al alcoholismo y entonces la caída fue más dura. Y ahora ya siendo hijo, había cargo de conciencia, no solo para mi entorno, conmigo mismo, sino ahora con Dios. Y entonces empecé como a echarle la culpa a Él. Y no me daba cuenta que el que no quería cambiar soy yo. Porque cuando yo le entrego mi vida al Señor, el libre albedrío sigue estando ahí. Yo sigo eligiendo entre el bien y el mal. Él quiere que yo elija el bien. O sea, que cuando vos orabas y le decías, Dios, quítame esto, y Él no lo hacía, decías, entonces, Dios no existe, o qué sé yo. O de la culpa de Él. O no me ama. Y es que eso es lo interesante, ustedes, porque Dios es soberano. Yo conozco a personas que han sido libres con una oración. Y Él lo hizo así con ellos. Y yo sigo creyendo. Y cada vez que tengo la oportunidad de compartir, yo oro para que hagan esos milagros. Pero también he comprendido que hay otras personas que necesitamos un proceso tomado de la mano de Jesús. Y qué lindo que usted pueda tener este programa de Vaya con Dios, haya escuchado este libro, pero lo mejor es que nos acompañe y se convierta en ese grupo de hermanos y hermanas que vamos caminando en ese proceso. Claro. Me llama la atención algo, amarrando lo que decía Alejandro y lo que decía Carol, es, puedo recibir la consolación, puedo recibir esa gracia de Dios, pero yo tengo que quitarme el orgullo para decir, necesito ayuda. Claro. Porque
yo, ¿cómo voy a recibir consolación si no vengo y me abro y digo, miren, estoy pasando por un problema de adicción o estoy pasando por un problema financiero, un problema en mi matrimonio y necesito ayuda? Porque Pablo aquí habla de que, ok, Él nos ha consolado y nosotros estamos en la capacidad de consolar a otros por el consuelo que hemos recibido. Pero ¿a quién vamos a consolar? Aquel que es humilde, que dice, ¿saben qué? Yo también estoy en una situación complicada, yo necesito ayuda. Entonces, si tú no te hubieras abierto con esta muchacha que te llama y tú le dices, mira, ahorita necesito oración, tú le hubieras dicho, no, estoy bien, yo soy pastora, yo estoy, mira, en el séptimo cielo, pues aquí, olvídate. Y eso es llorar. Dichosos los que lloran. O sea, no estamos encubriendo el dolor. Y es el primer paso, es reconocer que necesito ayuda, reconocer que sola no puedo. Y eso es lo que el enemigo nos mete. Límpiate tú, autosálvate tú y después buscas ayuda. Y ahí es donde nos vamos en un camino más largo y lleno de dolor. Y miren lo que dice la Escritura acá en el versículo 9. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, Dios, ponemos en ti nuestra confianza y aunque muramos, tú nos puedes resucitar. Y Él nos libró, nos libra y aún tenemos la esperanza que nos seguirá librando de tal peligro de muerte. Esta es la confianza que debemos tener. Y amigo, quisiéramos hoy, amiga, no sé qué estás pasando, no pierdas la esperanza. Quiero decirte que Dios nos libra, nos libró y creemos que nos va a seguir librando y Él debe ser la fuente de nuestra esperanza, no nuestros recursos, no nuestros deseos cumplidos, sino Dios mismo y su propósito. ¿Qué tal si oramos y nos ponemos en las manos del Señor y decimos, Padre, venimos delante de ti, seguramente con situaciones no resueltas, puede ser con situaciones económicas, puede ser con situaciones emocionales y químicas, puede ser, Señor, con situaciones familiares rotas, algo laboral. Se está terminando el año y tal vez no hemos recibido la promesa que estábamos esperando, las expectativas que teníamos, pero llegamos delante de ti, tú que nos consuelas con toda consolación. Venimos a pedirte, Señor, que tú actúes y ponemos nuestra confianza en ti. No queremos tener nuestra confianza puesta en las cosas que vemos, sino en ti, Señor, porque tú nos has librado, nos vas a librar y nos seguirás librando. Ahí está puesta nuestra confianza. Y te pedimos que a toda nuestra audiencia, que cada uno de nosotros pueda sentir hoy ese consuelo divino, esa mano poderosa alentándonos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Y de alguna manera, tú nos vas a ayudar. Ponemos en ti nuestra confianza y no en nuestros recursos, no en nuestros amigos, nuestros conectes, no en nuestro dinero. En ti está puesta nuestra confianza, Señor. Trae esa consolación que solo viene de ti. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Vamos a leer nuestra porción de hoy del libro y luego vamos a hacer algunos comentarios y va a ver usted cómo viene a encajar todo esto y nos va a dar argumentos para que nosotros sepamos enfrentar nuestros momentos complicados también. Así que veamos nuestra presentación de Next. Decide. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Iniciamos entonces con la lectura que dice, recicle el dolor, decídase a compartir. Su mayor contribución a este mundo y su ministerio más grande no tendrá que ver con sus puntos fuertes, sino con su mayor debilidad. Aquello de lo que usted menos quiere hablar, aquella cosa que quiere esconder en el armario. Eso es precisamente lo que Dios quiere que usted saque a la luz. Uno de los prodigios de Dios es que Él nunca desperdicia un dolor. Y usted, para usted, esto no es una excepción. En este último capítulo veremos esta decisión sanadora. La idea es que usted ofrezca su vida a Dios y le permita reciclar el dolor que ha sufrido en su vida para beneficio de otras personas. La mayoría de nosotros tenemos la noción errada de que Dios usa únicamente a gente talentosa, superdotada y extraordinaria. Eso no es cierto. Dios usa gente común y corriente. A la gente
no les son tan útiles sus puntos fuertes. Usted los ayuda más cuando se sincera sobre sus debilidades. Cuando uno comparte sus fortalezas, la gente puede decir, ¿y a mí qué? Nunca voy a tener lo que él tiene, o mi fe no es tan fuerte como la suya. En cambio, cuando les hablamos de nuestros puntos débiles, ellos dicen, puedo identificarme con eso. Tengo el honor de dar mi testimonio varias veces al año, cada vez que lo hago, la gente dice, gracias por compartir sus luchas y debilidades. Ninguno de ellos me da gracias por mis puntos fuertes. Me agradecen por ser honrado y sincero acerca de mis debilidades. Dios recibe la gloria y ellos ven que si Dios puede restaurar a un pecador como yo, puede y está dispuesto a liberarlos de sus heridas, complejos y malos hábitos. Cuando usted entienda cómo Dios usa sus debilidades y su dolor, la vida adquirirá un nuevo significado y experimentará una recuperación genuina. La prueba de que usted se está recuperando de verdad es que empieza a enfocarse en los demás. La recuperación se hace evidente cuando usted empieza a decir, ¿cómo puedo ayudar a otras personas? ¿Por qué Dios permite nuestro dolor? ¿Y cómo podemos usar nuestro dolor para ayudar a otros? Para esto es indispensable que abordemos las siguientes preguntas. ¿Por qué permite Dios el dolor? ¿Por qué un Dios bueno permite el dolor y el sufrimiento? Existen varias razones, pero hablemos de las 4 principales. La primera, Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos creó con el derecho a escoger. Y en Génesis leemos, y Dios creó al ser humano a su imagen. Una de las evidencias de la imagen de Dios en usted es su libertad para escoger. Usted puede tener derecho a elegir. Puede elegir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, la vida y la muerte. Dios nos dice, pueden rechazarme o aceptarme. Es su decisión. Dios pudo habernos creado sin libre albedrío para que siempre hiciéramos lo bueno y nunca lo malo. Pero Dios no quería un montón de títeres. Él quiere que usted y yo lo amemos de manera voluntaria. Uno no puede amar de verdad a alguien si no tiene la opción de no amarle. No se puede elegir el bien si uno no tiene la libertad para elegir el mal. Nuestro libre albedrío no es una bendición solamente, también es una carga. Como hemos visto en las historias de varias personas valientes en estos programas, las malas decisiones tienen consecuencias dolorosas. Hacemos elecciones que nos traen dolor y afectan a otros. Si optamos por experimentar con drogas y nos volvemos adictos, es nuestra propia culpa. Si optamos por ser promiscuos y adquirimos una enfermedad transmitida sexualmente, acarreamos las consecuencias de nuestro propio descarrío. ¿Puede ver el dilema? Dios no supedita su voluntad. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros somos los que elegimos ir allá rechazando su voluntad para nosotros. Dios lo ama y quiere que usted sea parte de su familia, pero si usted se mofa de Dios y le da la espalda, no puede echarle la culpa a nadie más que a usted. Ese es el libre albedrío. Hay un punto más que debemos considerar acerca del libre albedrío que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado libre albedrío a usted solamente, sino también a todas las demás personas. Esto significa que a veces son otros los que optan por hacer el mal y usted puede resultar convirtiéndose en una víctima inocente. Ahí podríamos poner en producción víctima. Muchos hemos sido heridos profundamente por un padre, un cónyuge, un maestro, un amigo, un pariente o algún desconocido. Dios pudo haber prevenido esa herida quitándole el libre albedrío a esa persona. Pero si hubiera hecho eso, para ser justo, también hubiera tenido que quitarle a usted ese libre albedrío o esa capacidad de decidir. El dolor acompaña de forma intrínseca al libre albedrío. Ese es el problema y esa es la primera razón de por qué Dios permite el dolor. Porque Dios nos ha dado libre albedrío y yo creo que este es un programa de oro. Hoy Rick Warren con John Baker nos da, porque aquí está la mano de Rick Warren, ya lo vi, ¿verdad? Nos dan 4 razones por las cuales Dios permite el dolor. Porque uno dice, pero si Dios es soberano, si Dios está ahí, ¿por qué permite el dolor?
Y aquí tenemos una elaboración teológica de 4 argumentos de por qué Dios permite el dolor. Y lo primero es porque Dios nos ha dado la capacidad de decidir, nos ha dado ese libre albedrío. Y como Él dice, no podríamos decir que amamos a alguien si no tenemos la capacidad de no amarlo. No podríamos decir, hago el bien si no tenemos la capacidad de hacer el mal. Ya, como decía alguien ahí, hay muchos honrados por falta de oportunidad. ¿Ya? Es hasta que alguien tiene la oportunidad de robarse algo que demuestra que es honrado, ¿verdad? Entonces, y esa es una realidad. Y Dios nos da esa libertad. Ese árbol puesto en el medio del huerto del Edén es precisamente eso. Esa es la metáfora de la libertad que nosotros tenemos y que Dios nos dio para hacer el bien o el mal. Y tristemente muchas veces nosotros escogemos hacer el mal y es por eso que nos dañamos unos a otros. Y es que ahora, hay que poner algo sobre la mesa. El libre albedrío no es al azar. No es, yo hice lo malo y viera qué bien me fue. No. Desde Génesis fuimos expulsados del huerto y dice que teníamos la capacidad de saber qué era el bien y qué era el mal, ¿verdad? Y Dios dice, desde Deuteronomio, dice, escojan el bien para que les vaya bien. Si escogen el mal, van a tener maldición. Está claro, nosotros decidimos. Y el dolor, entonces, va a acompañar ese libre albedrío. Si nosotros nos acercamos a esa salida de la tienda, va a sonar la alarma y nos tenemos que alejar. Alguien podría pensar, entonces, qué bonito sería mejor vivir sin dolor, ¿verdad? O sentir mucho dolor. Pero los extremos son malos. Hay una enfermedad, es un mal congénito por medio del cual no se experimenta dolor. Entonces, no hay límites. Y la gente para perdiendo la vida porque, es más, su organismo no puede defenderse. Y hay otro mal que es se hipersensibilizan los nervios. Y entonces, cualquier dolorcito, el cuerpo, el organismo lo maximiza. Y el cuerpo cae en estrés. Y también muere. ¿Se da cuenta? El dolor tiene que tener un balance. ¿Y cuál es ese balance? Entre la negación y la vulnerabilidad. Si usted empezó a sentir dolor, busque ayuda rápido. Y entonces va a utilizar ese combustible llamado dolor para encontrarse con Jesús de una manera diferente. Pero tenemos que estar bien conscientes de que nosotros elegimos. Porque Correcto. por eso tenemos libre albedrío. Y por eso dice Gálatas 6:7, no se engañen, porque a veces decimos, no, es que es la culpa de Dios, es la culpa de aquel que me lastimó, la culpa de aquel. Y entonces dice Pablo en los Gálatas, no se engañen, ¿verdad? No, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No podemos sembrar una cosa y esperar cosechar otra. O sea, nuestras decisiones siempre van a tener consecuencias y no podemos decir, es porque Dios permitió el dolor. Yo decidí pecar, yo decidí irme por este camino, las consecuencias van a estar ahí. Y yo creo que uno de los mayores ejemplos que tenemos es Jesús, que Él sí sufrió. Él podía haber evitado el dolor. Él tenía la capacidad de decir, no, yo no quiero pasar esto, pues, ¿para qué? Doy la vuelta, soy el Hijo de Dios Todopoderoso. Y sin embargo, Él pasó, y Hebreos 2:18 nos lo dice. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso es que acudimos a Él, porque Él pasó tribulaciones, Él pasó angustias, Él pasó tentaciones. Él sufrió por nosotros, Él murió por nosotros. Y entonces, Él tiene la capacidad de socorrernos y por eso es que acudimos a Él. Entonces es importante que nosotros acudamos a Él en busca de ese consuelo, en busca de esa fortaleza en medio de cualquier proceso que estemos viviendo. Pero una cosa sí, Carol, también hay dolores que hay un malvado nos ha infringido, ¿verdad? Y nosotros no tuvimos nada. Vemos un abuso sexual infantil, que nos asaltan en la calle, o sea, un tipo alcohólico que viene manejando en estado de ebriedad y choca mi carro, ahí sí no tuve nada que ver. Ya alguien que odia, ayer había un tipo tirando ladrillos en un puente aquí en Guatemala, dañando vehículos, y una persona va pasando y le cae en el vidrio. Hay maldad en otras personas. Claro. Y eso es un libre albedrío de 8 mil millones de personas en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener ese corazón de perdonar y decir, Señor, no quiero vivir con ese dolor y perdono. Pero bueno, el primer argumento por lo cual hay dolor es que Dios nos ha dado libre albedrío a nosotros y hay situaciones que nosotros provocamos, pero hay situaciones que otros con su libre albedrío nos han
ocasionado a nosotros y ahí vamos a tener que perdonar. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar a otros y a reconocer la responsabilidad en las cosas que nosotros nos hemos ocasionado? Padre bendito, hoy llegamos delante de ti a reconocer el dolor y, como decía Alejandro, es una alarma que tú has dejado en nosotros para prevenirnos de que algo está mal. Y hoy te agradecemos por el dolor como una alarma y queremos que funcione a favor de acercarnos a ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces lo hemos ignorado, pero hoy volvemos a ti para reconocer que nosotros mismos hemos provocado situaciones y como el hijo pródigo nos hemos alejado a ti y queremos regresar a ti, Señor. Y también si otro, en el uso de su libre albedrío, nos ha ocasionado dolor, lo perdonamos para sacar ese dolor y recibir tu consolación. Gracias, Dios. Danos sabiduría, Señor, para saber procesar este dolor y acercarnos a ti para la sanidad de nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Bueno, vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. Recuerde que hoy vamos a ver 4 razones por las cuales Dios permite el dolor, porque tenemos dolor. Si Dios es rey, si Dios es soberano, no es que Dios no exista. Uno, Dios permite el dolor porque nos ha dado libre albedrío. Número 2, Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Carla. Claro que sí, nos dice el autor, el dolor no es su problema, ni siquiera su depresión, ansiedad y temor son sus problemas. Son luces de advertencia que le indican que algo está mal y que requiere atención inmediata. Dios usa el dolor para llamarnos la atención. A veces el dolor es severo, como una quemadura en nuestra piel o la punzada de un ataque cardíaco. Sin estas sensaciones dolorosas podríamos seguir como que sin nada, ignorando por completo los peligros que amenazan nuestra vida. Pero la bendición del dolor es que capta nuestra atención y nos hace saber que algo anda mal. Pablo dijo esto acerca del beneficio del dolor. Ahora me alegro, no porque se haya entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Tal vez su problema sea baja autoestima, pérdida, abandono o abuso. Su dolor le indica que estos asuntos requieren urgentemente su atención. A nadie le gusta el dolor, pero Dios lo utiliza para que usted preste atención. El hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuánto dolor necesitó el hijo pródigo para regresar a casa? Él se tenía bastante resistencia, ¿verdad? Ustedes, hasta que estaba ya queriendo comer las algarrobas que comen los cerdos, las algarrobas son unas, la otra vez Ricky Chacón nos mostró, ¿verdad? Unas como vainas secas que comen los cerdos. Entonces, él tenía mucha resistencia al dolor y nosotros escogemos, yo hablaba esto ayer con mi hijo David Andrés, nosotros escogemos cuánto dolor necesitamos para regresar a Dios, poco o mucho. Y yo quiero ser de aquellos que con una pequeña... ¿Cómo fue que lo hiciste sonar vos? Es que uno te vamos a ver, ¿dónde ahí está. Aquí estamos, mire, las antenitas de vinil, diría yo, pero... si con un sonidito de estos decimos, Dios me estás llamando, o queremos un dolor profundo. Y a veces yo necesitaba un dolor profundo, un accidente de tránsito, que uno inmediatamente uno sabe, ay Dios, yo sé que eres tú. Una pérdida económica y uno dice, uy Dios, yo sé que tú me estás llamando. Pero ¿por qué no ser sensibles y a un toquecito de estos? Uno decir, sí Dios, me estás llamando de regreso a casa. Wow. Nosotros decidimos. Ahí es donde uno agradece el dolor, porque el dolor nos impide seguirnos lastimando aún más. Mi cuñado es brasileño y él es fisioterapeuta, pero su especialidad es en... ¿A qué equipo le va? Pero su especialidad es en gente con lepra. Ajá. Y él dice que se fue a las Amazonas y entonces estudian que el virus que causa la lepra no daña la piel, sino el nervio. Entonces, la gente que cuando leemos en la Biblia que la gente dice que se rascaba, no era porque en realidad le doliera o le picara, sino no siente dolor. Entonces dice que a veces hay niños que están pegados les empieza a agarrar fuego la piel y ellos no sienten. Entonces, la verdad que el dolor es una bendición.
en estas circunstancias porque nos impide seguirnos lastimando, ¿verdad? Cuando algo nos está doliendo y en procesos en donde sentimos que el corazón nos duele, que hay algo ahí que no está bien, hagamos un alto y digamos, Señor, ¿por qué me está doliendo esto? ¿Verdad? ¿Será que tú estás enviando este dolor para que no me siga lastimando más? Así es. Número 3, Dios usa, y gracias por esa ilustración, está muy atinada, Carol. Dios usa el dolor, número 3, para enseñarnos a depender de Él. El apóstol Pablo estaba bien familiarizado con el dolor y por eso nos dice, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Cierra la cita. Usted nunca sabrá que Dios es todo lo que usted necesita hasta que Dios sea lo único que le quede. Cuando su castillo se desmorona y usted lo pierde todo, es cuando puede ver claramente al único que permanece a su lado. Sin problemas, usted nunca aprendería que Dios es el único que realmente resuelve los problemas. Dios permite el dolor para enseñarle a depender de Él. Estuvo bien que me hiciera sufrir porque así entendí tus enseñanzas. Eso decía David. Lo cierto es que hay algunas cosas que aprendemos únicamente por medio del dolor. Pregunta entonces, ¿verdad? ¿Cuánto dolor usted necesita para redireccionar su vida? Sí. Quizá Dios lo está llamando porque usted está experimentando dolor. Si está experimentando dolor, ya no lo cubra en negación. Busque ayuda. Sí. Sea vulnerable. Y no solo nuestro dolor, sino el dolor de otros, ¿verdad? Porque a veces estamos infligiendo dolor a otros, a nuestros hijos, a nuestra esposa, nos están diciendo y somos tan insensibles que no nos importa. Eso es porque el dolor, el corazón se nos está volviendo duro, le están saliendo callos al corazón, según Efesios capítulo 3. Y tenemos que decirle, Dios, dame un corazón sensible también para el dolor que le estoy ocasionando a mis empleados, a mis compañeros de trabajo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá. A veces nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Y estaba pensando, cuando leí el encabezado que Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él, en Oseas 2:14, que dice, la llevaré al desierto para hablarle tiernamente. En el desierto el pueblo de Israel dependía 100% de Dios. No podía hacer nada, necesitaba de Dios. Pero Dios llevó al pueblo de Israel al desierto porque ahí les quería hablar. Ahí ellos lo podían escuchar. En medio de la otra situación no lo podían escuchar. A veces Dios necesita llevarnos a ese desierto de dolor. Quitarnos cosas, ¿sí? ¿verdad? Porque ahí Muy bien. entonces vamos a escuchar. A veces Dios tiene que quitarnos todo para que entonces nosotros podamos... Pero me gusta cuando Dios dice en Oseas 2:14 para hablarle tiernamente. Porque Dios de verdad tiene ese amor con nosotros que después nosotros podemos decir, ala Señor, yo regresaría a eso con tal de tener lo que me diste. Ahora, no tendríamos que llegar a eso. Yo me he dado cuenta que si uno es sensible y le pone atención a Dios, uno no tiene que llegar a esos procesos. Por ejemplo, yo me puse a pensar, yo ya descubrí que si yo no me acomodo, sino que voy al próximo paso, Dios no tiene que mandar un problema para sacarme de la zona de comodidad. Pero si yo me acomodo, de repente Dios tiene que mandar un terremoto para moverme. Entonces ya aprendí a estar atento, a moverme y no esperar que Dios me sacuda la rama. Igual, cuando yo estoy haciendo algo mal, la primera alarmita, arrepentirse y dejar lo que uno está haciendo mal, es mejor que fingir demencia y entonces esperar que Dios empiece a incrementar, porque es como cuando uno está corrigiendo a un hijo. Uno le dice, papito, vení para acá, hey, 3 te doy. Y uno empieza a aumentar el volumen de la voz. Así es Dios con nosotros. Empieza a aumentar el volumen y hasta que por amor uno tiene que corregir a un hijo. Y así es Dios con nosotros. Empieza esa alarmita pequeña, sutil, como nos mostraba Alejandro, y gracias por la ilustración. Pero ¿cuánto dolor necesitamos para ponerle atención a Dios? ¿Ya? Así que nosotros escogemos. Yo he aprendido a lo largo de mi vida mejor a ponerle atención a esa pequeña alarmita, humillarme y, como decía David, postrarme inmediatamente y no ser como Saúl. No, yo he obedecido la palabra de Dios. Yo he sido obediente, he sido un buen rey. Y el profeta exhortándonos, no seamos testarudos, no seamos soberbios, mejor seamos humildes y digamos, Dios, ya sé de qué me estás hablando, procedo inmediatamente. Bueno. ¿De cuánto dolor nos habla la Biblia? O sea, David, mientras oculté mi pecado, ¿verdad? Mientras y no te calles mostré. envejecieron mis huesos. Ok,
Cuarta es que Dios permite el dolor para que ayudemos a otros. Y quiero hacer una pausa acá para anunciar en el evento de Celebremos la Vida. Ronnie, mencionabas, ¿qué pasa con ese dolor que alguien más me está infringiendo, verdad? El divorcio de padres afectan hijos. Por eso es que tuvimos la necesidad de crear 2 espacios seguros, porque el hijo no puede hacer nada por las malas decisiones del padre, es su libre albedrío, pero sí puede utilizar ese dolor para decidir y avanzar. Por eso esa parte de jóvenes se llama Next, decide y avanza. Porque muchas veces en ese resentimiento, yo lo hablo por experiencia propia, yo tomé malas decisiones por tratarme de vengar de mis padres. Me tomé el veneno yo pretendiendo que a ellos les pasara algo, ¿verdad? Y entonces cuando vengo a la realidad del Señor es, no, si después el que va a pagar el precio de las malas decisiones soy yo, entonces necesito decidir y avanzar. Wow. Tenemos entonces este evento. Gracias, va a ser el evento de cierres de los procesos de Celebremos la Vida y Next. Vamos a estar hablando de la gracia y de esas gracias de Dios, porque usted va a ver muchos testimonios de vidas cambiadas, de jóvenes, de adultos. Vamos a tener entrevistas y vamos a tener la participación de nuestro pastor Ronnie Madrid, y junto a mi esposa María José también vamos a estar dando una plenaria en esa actividad. Es el sábado 9 de septiembre de 8 a 12. Son 4 horas donde nos vamos a llenar de mucha esperanza. El costo es de 25 quetzales, solo es para que usted venga y se comprometa, y también nosotros nos preparemos con los materiales. Así que ahí está el código QR, o escriba al 3052-1245 y ahí le daremos más información. O sea que es un evento de cierre de estas temporadas de Celebremos la Vida Correcto. y Next, que son estos procesos de 8 decisiones sanadoras que en nuestra versión se llama Celebremos la Vida, y lo hemos adaptado ahí con la versión del corazón y algunas otras cosas que el Señor nos ha dado aquí en Iglesia Villarreal. Y este es un evento de cierre, pero para usted que quiere empezar en esto, que quiere agarrar fuerzas para diciembre, usted dice, diciembre va a ser un mes difícil para mí porque me pongo melancólico o hay tentaciones de recaer ya sea en alcohol o en cualquier otra cosa, compras compulsivas, entonces, o qué. Ahí vengo. Muchas cosas. No, pero Entonces, o sea, es para gente también que no ha estado en los procesos. Sí, va a venir a descubrir Ok, de qué se tratan los procesos. y se puede inspirar, ¿verdad? Así que lo esperamos ese día. Tiene un costo, ¿por qué? Porque eso genera compromiso. Y entonces ya nos podemos preparar para atender bien a todas las personas que vayan a venir. Entonces, Alejandro. Cuarta, entonces, Dios permite el dolor para que ayudemos a otros. En realidad, el dolor lo hace humilde, compasivo y sensible a las necesidades de otros. El dolor lo prepara para servir. Cuando acudimos a Dios para ser sanados de la raíz de nuestro dolor, Él nos consuela y nos da la ayuda que necesitamos. Ser usados por Dios para beneficio de los demás es de lo que se trata la octava decisión sanadora. Reciclo mi dolor y ofrezco mi vida a Dios para llevar estas buenas nuevas a otros a través de mi ejemplo y con mis palabras. Todos necesitamos recuperación de algún tipo, bien sea mental, física, espiritual, social o en nuestras relaciones personales. Todos tenemos heridas, complejos y malos hábitos. Nadie es perfecto. Además, cuando estamos dolidos, necesitamos a alguien que entienda, alguien que haya pasado por lo que nosotros estamos pasando y no una persona que tenga su vida en perfecto orden. ¿Qué mejor para ayudar a un alcohólico que una persona que haya luchado con el alcoholismo? ¿Qué mejor para ayudar a una víctima de abuso que una persona que también haya sufrido maltratos? ¿Quién puede brindarle mejor ayuda a una persona que perdió el trabajo y quedó en bancarrota que alguien que haya experimentado lo mismo? Dios quiere usar y reciclar el dolor que hay en su vida para ayudar a otros. Pero usted tiene que estar dispuesto y ser completamente sincero. Si quiere quedarse solito con su herida, la está desperdiciando. Dios quiere reciclar sus dolores, sus complejos y sus malos hábitos para ayudar a otros. Hay una bella historia en el libro de Génesis acerca de José. Sus familiares y otros le hicieron cosas terribles. Y eso que era un tipo bueno. José merecía el dolor que experimentó en su vida. Un día sus hermanos decidieron juntarse contra él y lo vendieron como esclavo. Cuando volvieron a la casa engañaron a su padre diciendo que José había sido despedazado por un león. Trate de encontrar una familia más disfuncional. José fue vendido como esclavo y llevado de Israel a Egipto. Él realizó fielmente sus labores de esclavo, cuando de repente la esposa de su amo trató de seducirlo. José rehusó sus avances y ella gritó: "¡Me están violando!". Por supuesto, el esposo se puso de parte de ella y José fue echado en la prisión.
La vida entera del pobre iba rodando cuesta abajo a toda velocidad. Tocó fondo, pero Dios tenía un plan y un propósito para José. A través de una serie de eventos espectaculares, José fue ascendido a segundo al mando de Egipto. Y Dios usó a José para salvar no solo a Egipto, sino también a otras naciones de la destrucción y el hambre. Más adelante, durante la época de hambre, sus hermanos acudieron a él para conseguir comida y jamás se les ocurrió que estaban ante el mismísimo hermano que habían traicionado. ¿Por qué? Porque ahora estaba rapado y con los ojos delineados. Nada, muchas películas. Cuando José se reveló a sus hermanos, lo mínimo que esperaran era que él se delineara. No, lo mínimo que esperaron fue que rodaran sus cabezas, pero José los tomó por sorpresa. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Dios es más grande que cualquier persona que le haga daño, sin importar cómo le hayan lastimado a los demás. Dios puede reciclar ese dolor y usarlo para bien. Dios nunca desperdicia una herida, pero usted sí puede desperdiciarla si no aprende de ella y la comparte. Muchos otros podrán ser ayudados y animados si usted comparte los problemas y las luchas que ha enfrentado. Dios puede y quiere usar su dolor para ayudar a otros si usted se lo permite. Y esa es la exhortación. Si Dios ha hecho algo en usted, ¿qué tal si usted se anima y toma la iniciativa? Porque eso es importante. Usted puede iniciar un grupo pequeño y ayudar a otras personas. Y cuando nosotros somos llamados al ministerio, tenemos que tomar esa postura que tenía el apóstol Pablo, que decía, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliados por Dios. Uno es el que tiene que tener la iniciativa y estar llamando a las personas. Uno a veces quisiera que la gente lo busque. Yo tengo un GPS y a veces yo quisiera que la gente me busque a mí. Y si me están escuchando, esta es indirecta para cada uno. No, uno quisiera que la gente tenga ese entusiasmo, pero a veces uno es el que tiene que estar llamando a las personas. Mira, venite, por favor. Porque las personas que están en dolor o en necesidad necesitan que uno los esté motivando. Y usted puede, si usted salió de alguna situación dolorosa, hay gente que necesita que usted los anime a salir. Y ese es el propósito de este capítulo y de esta semana, que usted se anime a reciclar su dolor. Hay gente que está esperando que usted los motive a salir de eso y esa es la exhortación. Claro que sí. Yo quiero dejarles con este versículo del día. Tal vez usted ha estado en una temporada de mucho dolor y tal vez sus últimos reclamos, quejas hacia eso es ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué no me has salvado? ¿Por qué no me has quitado este dolor? Y yo quiero dejarle con 2 Corintios 1 del versículo 3 al 4 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Recicle su dolor, entréguele su dolor al Señor, permítale que Él le sane para que usted vaya y sea las manos, los pies, la boca de Jesús consolando a otros. Dos contrastes en la Biblia. Sansón negando sus problemas y Dios se aparta de él en esa negación. Y José reciclando el dolor constantemente. ¿Y sabe qué es lo que más se repite en la vida de José? Y Dios estuvo con él. Cuando nosotros reciclamos el dolor, estamos utilizándolo para ayudar a otras personas. ¿Y sabe? Dios está con nosotros. Claro que sí. Con razón él estuvo con ese corazón perdonador, ¿verdad? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Me encanta a mí la historia de José por eso. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar alertas a esas advertencias de parte de Dios en el dolor. Y me gustaba la alarma que traía Alejandro porque creo que es importante. Dios constantemente está lanzando esas alarmas a nuestra vida. Y yo hoy me quedo con algo para mi vida y es que no suene tan duro la alarma. Ya, yo soy el que decido qué tan duro va a sonar la alarma. Así que te animo a que tú puedas a la primera poner atención a lo que Dios quiere hacer. Así es. El hijo pródigo se puede haber regresado a una cuadra y repensarla. Se puede haber regresado cuando se gastó su primer millón, ¿verdad? Se puede haber regresado cuando perdió todo. Se puede haber regresado cuando estaba buscando trabajo. Se puede haber regresado cuando le dijeron, mire, el único trabajo que tenemos es cuidar cerdos. Ah, no. Él esperó hasta que tuvo ganas de comer comida de cerdos, ¿verdad? Y recuérdese, usted nunca sabrá que Dios es todo lo que usted necesita hasta que Dios sea lo único que le quede. Alejandro. Repito esa frase. Usted nunca sabrá que Dios es todo lo que necesita hasta que Dios sea lo único que le queda. Es impresionante.
El dolor lo lleva a conocer a Dios de una manera diferente. No se tarda en conocerlo diferente. Muy bien, y hemos visto hoy 4 principios. ¿Por qué debemos reciclar el dolor? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Por qué Dios permite el dolor? Dios nos ha dado libre albedrío. Porque Dios usa el dolor para llamarnos la atención. Porque Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. Y Dios permite el dolor para que nosotros podamos ayudar a otros, si no seríamos totalmente insensibles. Nos hemos quedado sin tiempo, es culpa mía, pero le queremos decir, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios que hay con ustedes, bendiciones.